Hola a todos, muy buenas tardes. Les agradecemos por conectarse hoy con nosotros. Entiendo que es un horario difícil, pero les prometo que vale la pena el esfuerzo. Mi nombre es Eduardo Ortiz, yo soy radiólogo de la Fundación Valle del Lili y mi énfasis es en las imágenes oncológicas y para mí es un gusto darles la bienvenida a este cuarto encuentro académico de radiología. A nombre del Servicio de Imágenes de la Fundación Valle del Lili, de la Universidad ICESI, en el que nuestra residente, la doctora Erika Rincón, nos va a hablar de los efectos adversos de las terapias dirigidas antitumorales desde el punto de vista de las imágenes diagnósticas. Para mí personalmente es un orgullo y un motivo de reconocimiento, saber que Erika hizo ese trabajo muy significativo, que lo presentó de hecho en el Congreso Europeo de Radiología, y es muy útil, sobre todo en nuestro papel en el día a día como radiólogos, en que nos enfrentamos a estos efectos adversos. Pero no siendo más, les doy la bienvenida y le doy paso a Erika para que nos presente su trabajo. Buenas tardes a todos. Gracias al doctor Ortiz por la presentación y por la ayuda pues con la tutoría de toda esta charla, que me ayudó tanto pues como para la elección del tema como para el desarrollo del mismo. Mi nombre es Erika Rincón Escobar, soy residente de tercer año de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Fundación Valle del Lili con la Universidad ICESI. Entonces, creo que vamos a empezar, pues, para ser puntuales. El nombre de mi charla es Efectos adversos de las terapias dirigidas antitumorales, lo que el radiólogo necesita saber. Este es el contenido que les voy a mostrar. Y estos son los objetivos principales. Tengo dos objetivos principales y lo que quiero es que después de esto seamos capaces de reconocer las principales terapias dirigidas antitumorales y sus mecanismos de acción, y también podamos identificar los principales efectos adversos de acuerdo a los tipos de terapias dirigidas. ¿Por qué es importante este tema? Porque hasta ahora se reconocen más de 85 terapias dirigidas aprobadas por la FDA para más de 27 tipos de cáncer, entre los que se encuentra el cáncer de cabeza y cuello, mama, pulmón, colorectal, vejiga, piel. Por lo tanto, es un tema que cada vez pues va a tener mayor importancia, y esto se los demuestro con esta gráfica en el que se muestra cómo a través de los años ha ido incrementando el número de cáncer de tumores que son afectados por terapias específicamente inmunológicas y la respuesta del cáncer a estas diferentes terapias inmunológicas. ¿Qué necesitamos saber? Que estas terapias dirigidas atacan blancos moleculares específicos, a diferencia de las quimioterapias citotóxicas convencionales, que lo que hacen es que atacan la célula de forma indiscriminada. Entonces, ¿qué se hace? Hay, digamos, dos principales formas. Una es atacar las vías de señalización y proliferación y supervivencia celular, y la otra es atacar los puntos de control inmunológico específicamente para la inmunoterapia. Y aunque al aumentar la especificidad de la terapia esperaríamos que haya menores efectos adversos, con estas terapias se han reportado hasta 90% de efectos adversos, por lo tanto, pues es un número que es bastante importante. Es importante que nosotros como radiólogos conozcamos el mecanismo de acción de estos efectos adversos, porque de esta manera podemos dar una mejor interpretación a las imágenes y a los hallazgos que tenemos. Y también es importante que sepamos que algunos efectos adversos son específicos para ciertos tratamientos, otros sirven como marcadores de supervivencia o respuesta al tratamiento.
Entonces, respecto a las imágenes, nosotros podemos hacer una evaluación multimodal, podemos utilizar tomografía, resonancia magnética o PET scan y podemos ver complicaciones agudas y crónicas durante el tratamiento y también podemos ver toxicidades tardías que ocurren hasta meses después de terminado el tratamiento. Nosotros como radiólogos tenemos que tener un papel activo en el cuidado del paciente oncológico y por esto es necesario que conozcamos tanto las terapias como sus mecanismos de acción y sus principales efectos adversos que son visualizados en imágenes para nosotros poder participar en este cuidado de este paciente. Y como les dije, los mecanismos de acción de estos tratamientos no son iguales a las terapias citotóxicas convencionales, tampoco sus efectos adversos y por lo tanto no se pueden interpretar igual que pues entre los dos. Esta diapositiva es importante y por eso les puse este simbolito y es porque necesitamos entender esto básico para el resto de la charla y es que las terapias dirigidas pues para fines prácticos las vamos a dividir en dos. Inhibidores de tirosinquinasa que son los que terminan con el sufijo ib, como erlotinib e imatinib, que son los que cruzan la membrana celular para atacar el dominio de tirosinquinasa, y los anticuerpos monoclonales que terminan con el sufijo ab, como bevacizumab y trastuzumab. Importante que los inhibidores de tirosinquinasa, pues generalmente hay muchas quinasas en el cuerpo, por lo tanto, estos pueden tener mayor porcentaje de efectos adversos comparados con los anticuerpos monoclonales. Respecto a los mecanismos de toxicidad, hay varios. El más frecuente, hipersensibilidad, que es simplemente que por la célula presentadora de antígeno lleva el antígeno a linfocitos T, B y mastocitos y esto produce una respuesta inflamatoria y esta es la respuesta por hipersensibilidad al medicamento. También hay efectos tóxicos por activación biológica en el hígado y efectos idiosincráticos que ocurren por múltiples mecanismos. Pero los más importantes que vamos a ver en las imágenes son los de receptor blanco y receptor no deseado. Lo que ocurre es que en el receptor blanco, además de activar el receptor que queremos, de bloquear el receptor o activar el receptor que queremos para nuestro fin terapéutico, también activamos en otras células no deseadas y esto hace que haya los efectos tóxicos. Y en el receptor no deseado es que se activa aparte del receptor que nosotros queremos atacar, otro receptor que es el que produce los efectos tóxicos de este medicamento. Hay temporalidad aguda, que es la que más vamos a ver en imágenes, pero también hay toxicidades recurrentes, que son las que se repiten al suspender las medidas de mitigación. Toxicidades crónicas, que son bastante frecuentes por el aumento en la supervivencia de estos pacientes con cáncer, aunque normalmente no son muy evidentes en imágenes. Y como les dije, hay toxicidades tardías que pueden ocurrir entre meses a años después de la primera dosis. Esto no nos vamos a detener mucho, pero sí es importante que sepamos que hay una clasificación internacional que clasifica a los pacientes que tienen efectos adversos asociados a estas terapias entre una escala de 1 a 5, siendo 1 pacientes asintomáticos o leves, 5 la muerte y 4 una enfermedad severa que amenaza la vida. Y dependiendo de esta clasificación, hay diferentes tratamientos o pues intervenciones. Entonces yo decidí enfocar mi charla de acuerdo a los mecanismos que tiene el cáncer para sobrevivir en el cuerpo humano. Y de esto se han descrito 10 formas en la literatura. Sin embargo, nos vamos a enfocar en 3, que es de las que más información sobre los hallazgos imagenológicos hay, como mantener la señal proliferativa, la evasión de la destrucción inmune y la inducción de la angiogénesis. Respecto a la inducción de la angiogénesis, normalmente las células que están sanas activan transitoriamente la angiogénesis para procesos de cicatrización normales. Sin embargo, las células cancerígenas tienen la capacidad de tener su inducción de la angiogénesis mantenida y esto lo hacen mediante la activación de diferentes vías como la vía del factor de crecimiento endotelial vascular y su receptor, que generalmente se encuentra en las células endoteliales. Entonces, como les dije, hay inhibidores de tirosinquinasa y hay inhibidores anticuerpos monoclonales que no cruzan la membrana celular. Anticuerpos monoclonales contra este específico mecanismo de acción, bevacizumab, que se usa entre otros para carcinoma colorectal, y para inhibidores de tirosinquinasa, por ejemplo, el sorafenib y sunitinib, que se usan entre otros tumores para el GIST, carcinoma renal y neuroendocrino pancreático.
La toxicidad de estos medicamentos, generalmente lo que pasa es que hay una alteración en la proliferación endotelial, entonces hay un daño endotelial secundario a estos medicamentos y esto es, digamos, que como el principal mecanismo por el cual se produce toxicidad. Estos son algunos de los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento y es importante que sepamos que la mayoría son por receptor blanco. El efecto adverso más frecuente asociado a estos medicamentos es la hipertensión arterial y esto ocurre porque esta vía de señalización también es importante para mantener el tono vascular y lo que hace es que produce vasodilatación. Entonces, cuando la inhibimos hay vasoconstricción y esto produce hipertensión arterial hasta en el 30% de los casos. Y aunque nosotros no vemos estos hallazgos en las imágenes, pues los hallazgos de hipertensión arterial sí podemos ver complicaciones como mayor incidencia de hemorragia, sobre todo en pacientes que tienen metástasis cerebrales, como en este paciente de 35 años que está en terapia antiangiogénica, y vemos estas múltiples lesiones intraaxiales que se asocian con edema vasogénico adyacente y productos de degradación de la hemoglobina secundario a sangrado. Y este es otra de las complicaciones que podemos tener asociadas a la hipertensión. Este es un paciente de 26 años en el que vemos como hay estas hiperintensidades de la sustancia blanca frontoparietal con compromiso córtico subcortical que compromete la región parieto-occipital. También vemos compromiso de ambos hemisferios cerebelosos, del cuerpo calloso, y vemos como hay algunas áreas de realce posterior a la administración del medio de contraste y algunos productos de degradación de la hemoglobina en las secuencias de susceptibilidad magnética, sin restricción en las secuencias de difusión. Todos estos hallazgos compatibles con un PRES secundario probablemente a hipertensión por estas terapias antiangiogénicas. Otro efecto muy común de estos medicamentos es la esteatosis hepática, como en esta paciente de 54 años con cáncer de cervix en manejo con bevacizumab, en el que vemos disminución difusa de los coeficientes de atenuación del hígado secundario de esteatosis hepática por toxicidad del medicamento. Otro de los efectos muy comunes asociados a este tratamiento es la trombosis, que ocurre hasta en el 19% de pacientes con bevacizumab. Lo más frecuente es tromboembolismo pulmonar, pero también puede haber trombosis cerebral en la aorta, en las arterias mesentéricas, en la pelvis o en las extremidades. Y esta es una paciente de 40 años con cáncer de cervix. Perdón, es que qué pena con ustedes. Voy a tratar de correr. Ya, perdón, con cáncer de ovario, en el que vemos estos defectos de llenado que comprometen ambas arterias pulmonares principales con extensión lobar. Y aunque todos sabemos que el cáncer por sí solo es un estado protrombótico, sí se ha demostrado en los estudios que el bevacizumab es un factor de riesgo adicional para desarrollar trombosis. Por ejemplo, en esta revisión sistemática y metaanálisis encontraron que el uso de bevacizumab tiene un riesgo relativo de 1,44 comparado con los pacientes que no tienen bevacizumab, pero sí tienen cáncer, para desarrollar cualquier evento tromboembólico. Y estos son algunos de los estudios que ellos incluyeron en los que mostraron la diferencia en el uso de bevacizumab y placebo, o simplemente bevacizumab y otras terapias que no incluían bevacizumab. Vemos cómo hay diferencia en el porcentaje, en la frecuencia de trombosis en los pacientes que tienen uso de este medicamento. Otro efecto adverso importante y frecuente en estos pacientes es la neumatosis gastrointestinal, que puede ocurrir hasta 13 meses después de iniciar el tratamiento. Estos pacientes hasta en el 70% de los casos están asintomáticos y es importante que si no hay perforación, se puede solamente interrumpir el medicamento y hacer seguimiento. El mecanismo que pasa es que se disminuye la vascularización en las vellosidades intestinales y esto produce que haya microperforaciones y se introduzca aire a la submucosa, y por esto puede pasar este mecanismo pues de toxicidad. Este es un paciente de 62 años en el que vemos cómo hay marcada neumatosis gástrica. Podemos ver también en esta imagen, y este paciente se dio manejo conservador y 8 meses después
se encontró, a pesar de la escasa distensión de la cámara gástrica, hay ausencia de la neumatosis. En este artículo publicado en la AJR en el 2013, ellos lo que quisieron encontrar era los hallazgos por tomografía que se asociaban con neumatosis benigna o neumatosis que era clínicamente preocupante. Y encontraron que las características más asociadas a una neumatosis clínicamente preocupante era el compromiso del intestino delgado, el gas en el sistema venoso portomesentérico, la dilatación de asas intestinales, el engrosamiento de las paredes intestinales, la ascitis y la extracción de la grasa mesentérica. La perforación intestinal, que también puede ocurrir secundario a este mecanismo de acción, es frecuente hasta en el 4% de los pacientes, más frecuente en pacientes con cáncer de ovario. Los síntomas pueden ser dolor abdominal, náuseas, vómito, fiebre y hasta el 13% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Los factores de riesgo, colonoscopia, radioterapia, carcinomatosis peritoneal y algunos de estos pacientes se pueden manejar de forma conservadora. Este es un paciente de 80 años con cáncer de colon en el que vemos cómo hay neumoperitoneo secundario a una perforación en el ángulo esplénico del colon. La formación de fístulas también puede ser una complicación secundaria a estas perforaciones. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, en el intestino, en la vejiga, en la vagina, útero, vesícula o piel. Es más frecuente que ocurra en los depósitos tumorales en el abdomen, mucho más frecuente en pacientes con cáncer de ovario. Pueden ser asintomáticos. Generalmente se debe suspender el medicamento y hacer observación. Esta es una paciente de 63 años con cáncer de cervix en manejo con bevacizumab, ya había recibido quimioterapia y braquiterapia. Vemos cómo hay cambios por radioterapia esperables, pero adicionalmente cuando se le adicionó a la terapia el bevacizumab desarrolló esta fístula enterovaginal, que también vemos en esta imagen, y vesicovaginal. Respecto a la neumatosis intestinal y perforación, asociado con estas terapias dirigidas. En este estudio se incluyeron 24 pacientes, 71% de ellos estaban asintomáticos, 42%, qué pena, 42% tenían neumatosis, 29% tenían fístulas. La perforación ocurrió hasta en el 44% en el sitio de tumor, y también puede ocurrir hasta en 2 sitios, hasta en el 11% de los casos. El sitio más frecuente de perforación o de compromiso es el intestino delgado y el menos frecuente colon descendente y sigmoide. El neumotórax también es uno de los efectos adversos asociados a esta terapia hasta en el 10% de los casos, especialmente cuando hay metástasis pulmonares, como en este paciente de 79 años con cáncer de tiroides en manejo con sorafenib, en el que vemos estos múltiples nódulos metastásicos que comprometen ambos campos pulmonares y vemos como hay neumotórax en el lado derecho que condiciona atelectasia del parénquima pulmonar adyacente. Otra complicación de estos medicamentos es las cavitaciones pulmonares. Es importante que sepamos que en algunas ocasiones los nódulos pueden crecer secundario a estas cavitaciones y no necesariamente es secundario a progresión de la enfermedad e incluso en muchos casos puede significar respuesta al tratamiento. Esta es una paciente de 42 años con cáncer de cervix en manejo con bevacizumab y vemos como hay múltiples nódulos metastásicos que comprometen ambos parénquimas pulmonares y se asocian con con cavitaciones centrales de las lesiones nodulares pulmonares. Entonces, puntos de aprendizaje con estas terapias. Importante, lo que hacemos es bloquear la inducción de la angiogénesis de estos tratamientos. No nos vamos a aprender cada medicamento como tal, porque no es nuestro objetivo, pero podemos saber que de anticuerpos monoclonales el bevacizumab y de inhibidores de tirosinquinasa el sorafenib. Respecto a los efectos adversos en el tórax, el neumotórax, el tromboembolismo pulmonar y las cavitaciones son los más frecuentes, la esteatosis hepática, en el sistema nervioso central el PRES y sangrado y en el tracto gastrointestinal la neumatosis, perforación, fístulas y pancreatitis.
El siguiente mecanismo de acción que vamos a mencionar es mantener la señal proliferativa, y lo que ocurre es que las células normales tienen una reproducción organizada, y cuando hay una célula anormal, esta sufre proceso de apoptosis. Sin embargo, las células cancerígenas pueden tener crecimiento indiscriminado y desorganizado, y esto lo hacen mediante activación de diferentes vías de señalización que activan vías de proliferación y supervivencia celular, como la vía del EGFR, y este receptor está mutado hasta en el 25% de los cánceres de pulmón. Respecto a esto, inhibidores de tirosinquinasa como erlotinib, afatinib, gefitinib y osimertinib, que se usan más que todo para cáncer de pulmón, y anticuerpos monoclonales como cetuximab y trastuzumab, que se usan para diferentes tumores como carcinoma colorectal y escamocelular de cabeza y cuello, también el trastuzumab para mama y estómago y el pertuzumab para mama. Hay otros medicamentos que inhiben específicamente la vía del mTOR, como el everolimus y temsirolimus. Estos medicamentos se usan para carcinoma renal, para carcinoma de mama HER2 negativo y para tumor neuroendocrino pancreático. La toxicidad de estos medicamentos, entonces, de los inhibidores de tirosinquinasa, la toxicidad dermatológica, la neumonitis y la colitis son lo más frecuentes. Sin embargo, nos vamos a basar solamente en neumonitis porque estas otras dos las vamos a mencionar en otro mecanismo de acción. Y inhibidores y anticuerpos monoclonales, el más frecuente es la cardiotoxicidad. La neumonitis es generalmente una toxicidad por receptor blanco. El mecanismo de acción no es muy conocido, pero lo que se cree es que la reparación de las células epiteliales requiere neumocitos que son mediados por EGFR, y ocurre, y por eso es que ocurre, pues digamos, cuando inactivamos esta vía, pues puede haber fallas en la reparación y ocurre el efecto adverso. Este efecto adverso ocurre hasta en 5% de pacientes con anti-EGFR y mucho más frecuente, hasta 30%, con anti-mTOR. Los síntomas hasta en el 50% de los casos son disnea, que pueden ser con o sin tos. Pueden ocurrir hasta una semana y un mes después de iniciar el tratamiento. Estos son dos artículos que han mostrado los patrones más comunes encontrados en estos pacientes. En los pacientes que tienen anti-EGFR se encuentran 4 patrones específicos. Primero, el vidrio esmerilado no específico, la neumonía de organización, la neumonía eosinofílica aguda y la neumonía intersticial aguda. La más frecuente, el vidrio esmerilado no específico. Y en pacientes que reciben anti-mTOR, el más frecuente, vidrio esmerilado, y menos frecuentemente, vidrio esmerilado con opacidades reticulares y consolidaciones. Estos son 3 pacientes de la institución. Una mujer de 52 años en el que vemos múltiples opacidades en vidrio esmerilado con algunas consolidaciones subpleurales y consolidaciones en peribroncovasculares, configurando un patrón de neumonía de organización similar a esta otra paciente de 74 años en el que vemos consolidaciones subpleurales por un patrón también de neumonía de organización. Y esta es otra paciente de 67 años en las que vemos opacidades en vidrio esmerilado difuso por un patrón de estas características. Respecto al trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal, el efecto adverso más frecuente es la cardiotoxicidad, hasta en el 14% de los casos. En las imágenes podemos ver cardiomegalia, derrame pleural, engrasamiento de los septos interlobulillares, como en este caso de esta paciente con cáncer de mama de 62 años y en manejo con trastuzumab, en el que vemos como hay cardiomegalia y escaso derrame pleural derecho, secundario a cardiotoxicidad. Hay otra vía de señalización importante, que es la vía de KIT, que está mutada hasta en el 50% de los pacientes con GIST, y para este receptor hay específicamente un medicamento que es el imatinib, que se usa para leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide crónica y GIST. Hay varios efectos adversos asociados a este tratamiento, como las fístulas, y la colitis, pero el más frecuente es la retención de líquidos, que puede presentarse con ascitis, derrame pleural, edema pulmonar y anasarca.
y puede progresar a falla cardíaca congestiva hasta en el 16% de los casos. Importante, no debemos confundirlo con progresión tumoral, o con ascitis secundaria pues a progresión tumoral. Este es un paciente de 26 años con leucemia linfoide aguda en manejo con imatinib, en el que vemos como hay extenso edema del tejido graso subcutáneo con líquido acítico secundario a toxicidad por este medicamento. Este es otro paciente masculino de 69 años con GIST, también en manejo con imatinib, en el que vemos derrame pleural asociado con estriación de la grasa subcutánea por edema y escaso líquido acítico secundario a toxicidad por este tratamiento. En este artículo incluyeron 403 pacientes con imatinib, 15 de ellos presentaron retención de líquidos, el 100% tenía edema subcutáneo, y el 80% ascitis, el 73% derrame pleural, 40% derrame pericárdico. Se encontraron dos tipos de retención de líquidos. Uno, el agudo progresivo, que puede ser severo, pero generalmente mejora después del manejo, y el intermitente, que generalmente es leve, pero puede ser ocasional o persistente y presentarse en cualquier momento. Puntos de aprendizaje de esta terapia. Lo que hacemos entonces es bloquear la señal proliferativa que tienen estas células cancerígenas. Del EGFR, importante erlotinib y trastuzumab, este anticuerpo monoclonal, este inhibidor de tirosinquinasa, la vía de KIT, imatinib, que es el inhibidor, y la vía de mTOR, que es everolimus, que es el medicamento que inhibe esta vía de señalización. Efectos adversos comunes en el pulmón, la neumonitis, en el corazón, la cardiomegalia y edema pulmonar, en la piel, dermatitis, que pues no la mencionamos por lo que ya les comenté, y la retención de líquidos. Este es el último mecanismo de acción que vamos a mencionar. Es importante que vamos a ver a grandes rasgos. Lo que normalmente ocurre es que la célula presentadora de antígenos presenta su antígeno al linfocito T y este entra a la célula tumoral y la destruye. Sin embargo, hay estos puntos de control inmunológico que lo que hacen es que cuando esta unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el linfocito T se asocian con la unión de este receptor CTLA4 con su ligando, este produce destrucción del linfocito T, o cuando se activa este receptor PD1 localizado en el linfocito T con su ligando PDL1 que está en la célula tumoral, esto también produce inactivación del linfocito T. Estos son los llamados puntos de control inmunológico y pues aquí como un tip adicional, estos dos señores se ganaron el Premio Nobel de Medicina en el 2018 por descubrir las terapias que pueden dirigirse contra estos puntos de control inmunológico. Para esto, las terapias son anticuerpos monoclonales, el ipilimumab, inhibidor de CTLA4 para melanoma metastásico, el nivolumab y pembrolizumab para PD1, que pueden inhibir, entre otros, el melanoma, para cáncer de melanoma, pulmón o escamo celular de cabeza y cuello, y los inhibidores de PDL1 como atezolizumab para carcinoma urotelial o de pulmón. Estos medicamentos, los efectos adversos asociados a estos medicamentos son los que se conocen como toxicidad, efectos adversos inmunomediados, porque lo que hacen es que estos medicamentos activan la respuesta inmune contra el cáncer, sin embargo también activan la respuesta inmune de todo el cuerpo en general y por lo tanto pueden producir efectos adversos en cualquier órgano. Sin embargo, estos son los más frecuentes que vamos a mencionar. En estos dos artículos mencionaron la frecuencia de efectos adversos asociados a anti-PD1 y PDL1 con una incidencia de 27%, el 6% tienen alta severidad, más frecuente con pembrolizumab que con atezolizumab. Y en los pacientes que tienen anti-CTLA4 es mucho más frecuente encontrar efectos adversos, pero la mayoría son leves, severos solamente en el 25% de los casos. Los hallazgos radiológicos de esos efectos adversos los podemos encontrar hasta en el 17% de los casos. Esto es para mostrar la asociación temporal. Digamos que aunque estos efectos adversos inmunomediados pueden ocurrir en cualquier momento, es frecuente encontrarlos en
determinados momentos del tratamiento. Por ejemplo, en la primera dosis es frecuente encontrar toxicidad dermatológica, en la segunda dosis colitis, en la tercera dosis hepatitis, en la cuarta dosis efectos adversos endocrinos. Importante que obviamente estos pacientes pueden tener más de un efecto adverso simultáneamente. Respecto a la toxicidad dermatológica, hasta en el 95% de los casos es la más frecuente encontrada en estos pacientes. Sin embargo, generalmente no lo vemos en imágenes, lo vemos generalmente en pues clínicamente, como en este paciente que estaba recibiendo pembrolizumab y vemos cómo desarrolla un vitiligo secundario. También podemos encontrar algunos hallazgos en las imágenes, como por ejemplo en este paciente en el que se encontraron áreas hipermetabólicas en la axila y en la región lumbar, secundario a tratamiento con pembrolizumab, o también en este paciente que tenía melanoma metastásico y encontramos estos nódulos subcutáneos hipermetabólicos que correspondían a respuesta a efectos adversos inmunomediados. Sin embargo, en la literatura también reportan que podemos encontrar este engrosamiento difuso de la piel y del tejido graso subcutáneo secundario a toxicidad dermatológica por estos pacientes y no necesariamente tenemos que pensar en progresión. La colitis es el segundo efecto adverso más común, hasta en el 46% de los casos, con una mortalidad de hasta 5%. Es importante que estos pacientes generalmente no tienen fiebre ni alteraciones en las pruebas de sangre y se han descrito dos patrones imagenológicos, el patrón difuso y el patrón segmentario asociado con diverticulosis. Este es un paciente de 77 años, una paciente con 5 días de dolor abdominal en flanco izquierdo, que no tenía SIRS, ni el hemograma y la PCR eran normales. Le realizan esta tomografía en la que vemos cómo hay un engrosamiento difuso de las paredes del colon sigmoide que se asocia a la presencia de múltiples divertículos. Vemos cómo hay además estriación de la grasa adyacente y algunos ganglios mesentéricos probablemente reactivos. En este paciente se consideró una colitis segmentaria asociada con diverticulosis. Y este es un paciente de 70 años con un patrón difuso de colitis en el que vemos cómo hay engrosamiento difuso de las paredes de todo el marco cólico, asociado con aumento en la densidad de la grasa mesentérica adyacente por colitis secundaria al tratamiento. Importante para este efecto adverso y para la enteritis, que es el que vamos a ver a continuación, que nosotros debemos sospecharlo y debemos orientar al clínico para esto, porque el tratamiento de una colitis o de una enteritis secundaria a inmunoterapia es con esteroides y no con antibióticos, como lo trataríamos si es por una causa infecciosa. Y si a estos pacientes con un efecto adverso inmunomediado le damos antibiótico y no le damos el esteroide, pues este efecto adverso le puede ocasionar la muerte al paciente y por lo tanto esa es, pues digamos, de las importancias que nosotros para nosotros de conocer estos efectos adversos. Este es un paciente de 60 años con carcinoma metastásico de pulmón recibiendo quimioterapia y pembrolizumab, en el que vemos cómo hay un engrosamiento difuso de las asas intestinales delgadas con aumento en la densidad de la grasa mesentérica adyacente. Pongo una foto del ciego para mostrarles que estaba normal, lo cual nos ayuda a descartar otros diagnósticos diferenciales. En este paciente se consideró una enteritis inmunomediada, se dio manejo conservador y este es el TAC de control un mes después, en el que vemos cómo hay disminución marcada en esta respuesta inflamatoria que había en el intestino. Este es otro paciente de 49 años con carcinoma metastásico de pulmón en manejo con pembrolizumab. Se le hizo toxina de Clostridium que fue negativa y vemos cómo hay este engrosamiento difuso de las asas intestinales delgadas asociada a marcada citis, que también puede ser uno de los hallazgos más frecuentes en enteritis inmunomediada. El siguiente efecto adverso es la hepatitis, que ocurre hasta en el 10% de pacientes en monoterapia y hasta en el 30% de pacientes con terapia combinada. Los síntomas pueden ser muy inespecíficos, con debilidad, fatiga, náuseas, fiebre, pero el paciente puede estar asintomático con elevación de las transaminasas con o sin alteración de las bilirruinas. Puede variar desde una hepatitis leve hasta una falla hepática fatal y siempre se deben descartar causas infecciosas. Esta es una paciente de 68 años con melanoma que estaba en manejo con pembrolizumab y desarrolló una hepatitis
Se descartaron todas las causas infecciosas y se consideró una hepatitis inmunomediada grado 4, es decir, que amenazaba la vida. Por lo tanto, se tuvo que suspender el medicamento y vemos cómo hay edema periportal con heterogeneidad leve en el realce parenquimatoso, secundario a cambios inflamatorios hepáticos. La pancreatitis es mucho más frecuente, en menos del 1%, puede o no tener síntomas típicos con elevación de la lipasa y puede ser focal o difusa, como en este caso en el que vemos cómo hay pérdida de los contornos normales del páncreas con heterogeneidad en la intensidad de señal y restricción en las secuencias de difusión. La reacción granulomatosa o sarcoidosis-like, que es como la describen en la literatura, ocurre hasta en el 7% de los casos y se produce con ganglios nuevos o preexistentes que aumentan de tamaño. Pueden ser ganglios mediastinales e ileares y generalmente son simétricos. Y se puede asociar con alteraciones pulmonares como opacidades irregulares nodulares, opacidades en vidrio esmerilado, opacidades parenquimatosas intersticiales periféricas bilaterales. Este es un paciente de 28 años con linfoma Hodgkin metastásico en manejo con pembrolizumab y vemos cómo tenía estas adenomegalias mediastinales que no eran hipermetabólicas en el PET scan. Esto se consideró una reacción granulomatosa secundaria al tratamiento. Respecto a la neumonitis, en estos pacientes puede ocurrir hasta en el 7% de los pacientes que están recibiendo terapia combinada. Los síntomas pueden ser tos, hipoxia y pueden progresar hasta falla respiratoria. Se ha reportado mortalidad hasta en 2% de estos pacientes y hasta el 28% de los pacientes recurren después de suspender el medicamento o hacer el tratamiento necesario. La neumonitis puede tener diferentes patrones, neumonía de organización, y la más frecuente es 65% y mucho menos frecuente el síndrome de distrés respiratorio agudo hasta en el 10% de los casos. Más frecuente compromiso de bases pulmonares con distribución multilobar y vidrio esmerilado en todos los pacientes. La neumonitis, como les dije, pues lo más frecuente es, esto es importante, vidrio esmerilado en todos los pacientes, como en este caso en el que vemos en un paciente que estaba recibiendo nivolumab e ipilimumab. Este es un caso que fue, cortesía del INER de México. Y vemos cómo hay vidrio esmerilado difuso que compromete predominantemente el pulmón derecho con algunas zonas de tendencia a la consolidación y vemos cómo 2 meses después hay franca progresión de estos hallazgos con extenso vidrio esmerilado con áreas de consolidación y escaso derrame pleural derecho. También puede haber toxicidad de órganos endocrinos como hipofisitis hasta en el 6% de los casos. Los síntomas y los hallazgos imagenológicos son muy inespecíficos, pero es importante porque estos pacientes puede que no tengan recuperación funcional de la hipófisis. La tiroiditis hasta en el 2% que puede ser aislada o asociada con hipofisitis, como en este caso de una paciente de 88 años en el que se ve aumento del tamaño y heterogeneidad en la densidad de la tiroides asociado con aumento en la captación en el PET scan secundario a tiroiditis. También podemos encontrar adrenalitis hasta en el 6% de los casos. Los hallazgos musculoesqueléticos se pueden encontrar y se reportan con bastante frecuencia en la literatura. Artritis inflamatoria hasta en el 12% de los casos y miositis. Puede haber síntomas como artralgias, mialgias. Y este es un paciente de 88 años con melanoma en manejo con ipilimumab, en el que vemos estos cambios inflamatorios de la articulación externoclavicular izquierda secundario al tratamiento. Este es otro paciente de 34 años con pembrolizumab, en el que vemos cómo hay captación difusa de todos los músculos de la pelvis en el PET scan secundario a miositis. Este es otro paciente de 76 años con nivolumab, en el que vemos cómo hay compromiso articular difuso y vemos cómo hay sinovitis del hombro y de la articulación metacarpofalángica. Puntos de aprendizaje de este mecanismo de acción. Importante, lo que les dije, lo que se hace es que se evade, el tumor lo que hace es evadir la respuesta inmune y lo que nosotros hacemos con el tratamiento, que es la inmunoterapia, es pues tratar de bloquear estos mecanismos que tiene el cáncer para inhibir esta respuesta. Importantes, así
como que tengamos en cuenta, sé que no nos vamos a aprender todos, pembrolizumab, nivolumab e ipilimumab, y estos efectos adversos son los que se conocen como efectos adversos inmunomediados. En el tórax es frecuente encontrar neumonitis y reacción granulomatosa sarcoidosis-like. En el hígado podemos encontrar hepatitis, podemos encontrar adrenalitis, nefritis, que no la mencionamos por su poca frecuencia y por el tiempo. En músculo esquelético podemos encontrar artritis, miositis, podemos encontrar dermatitis, en tracto gastrointestinal colitis, que puede ser difusa o segmentaria asociada con diverticulosis, enteritis, podemos encontrar pancreatitis focal o difusa, hipofisitis y tiroiditis. Esta es la última diapositiva y lo que les quiero mostrar es que se ha reportado en la literatura que muchos de estos efectos adversos se asocian como marcadores de respuesta al tratamiento y con mejor pronóstico de estos pacientes. En este artículo encontraron en 139 pacientes tratados con melanoma metastásico con ipilimumab, 62% tenían eventos adversos inmunomediados y 25% de los pacientes con estos efectos adversos respondieron al tratamiento versus solamente 2% de los pacientes que no tenían estos efectos adversos. Y este es un efecto adverso específico asociado a estas terapias dirigidas, que es la neumonitis en pacientes con mTOR, anti-mTOR, en el que ellos encontraron diferencias bastante significativas entre los pacientes que tenían neumonitis y presentaban enfermedad estable versus progresión de la enfermedad. Ya para concluir mi charla, quiero hacer énfasis en que estas terapias se están usando cada vez más en Colombia y el aumento de la incidencia de las toxicidades está asociado con este aumento del uso de estas terapias. Y es importante que nosotros como radiólogos reconozcamos los hallazgos de las toxicidades asociadas a estos tratamientos porque se pueden asociar a otras entidades y requieren manejos diferentes que son muy importantes para el paciente y pueden afectar significativamente su pronóstico. La interpretación imagenológica correcta de estos efectos adversos depende siempre de la información clínica y de la comunicación multidisciplinaria, porque como podemos ver, son pocos los que tienen algún hallazgo patognomónico por imágenes en el que podamos decir con 100% de certeza que es un efecto adverso inmunomediado. Por lo tanto, como casi siempre en radiología, necesitamos hacer una correlación clínica muy constante y una comunicación interdisciplinaria también, pues como muy juiciosa para poder pues hacer esto. Y lo último que fue también lo primero que les dije, y es que los radiólogos necesitan estar sensibilizados para el manejo de los pacientes oncológicos, sus terapias y sus efectos adversos, para poder hacer parte de este manejo interdisciplinario. Muchas gracias. Bueno, había puesto mi correo acá, pero pues si alguien quiere que le mande alguna bibliografía adicional o algo, pues lo puedo hacer. Qué pena el perrito. Y bueno, ya, cualquier pregunta. Muchas gracias, Erika, por esa charla tan completa. Y pues mientras esperamos si hay alguna pregunta del público, pues comentarles un poco por qué nos pareció un tema relevante para compartir con ustedes. Y es que precisamente al saber los mecanismos de acción de manera tan clara y la relación tan concisa que hay con los hallazgos por imágenes, pues es un tema apasionante. Y además, a medida en que las enfermedades oncológicas aumentan y las terapias dirigidas, pues nos vamos a ver enfrentados mucho más a estos hallazgos por imágenes. Entonces es importante sensibilizarnos y la relación con los datos clínicos, los procedimientos recientes o las terapias a las que están sometidos estos pacientes, pues va a modificar el trabajo que nosotros hacemos y la importancia de la comunicación de estos hallazgos con los servicios tratantes. Entonces, voy a ver si hay alguna pregunta del público. Creo que no hay más, no hay muchas preguntas. Todo muy claro y muchas gracias, Erika. Una revisión excelente y creo que tiene impacto en la práctica del día a día de nosotros como radiólogos.
Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias, doctor Eduardo, pues por todo. Buenas noches para todos. Hasta luego.